Muy bien, prosiguiendo con el tema 14, veremos ahora la tercera parte, modalidades generales de la compra-venta. Las modalidades hemos visto, ya en obligaciones hemos conocido que son o circunstancias atingentes a la propia obligación o formas diferentes que se pueden dar con respecto a algún instituto. En este caso, en contratos veremos las distintas clases o modos de contratos que puede haber, pero especiales. Empecemos con la venta con pacto de rescate. Esto es aquella situación del contrato en la cual el vendedor transfiere el derecho de propiedad, pero se reserva para sí la facultad de poder recuperar ese bien transferido dentro de un plazo que no puede ser mayor de 2 años en bienes inmuebles. Los efectos. Primero, el comprador está sometido a condición resolutoria. Puede usar, gozar, disponer de la cosa como propietario, puede reconocer derechos de segunda clase, como el uso, usufructo, habitación, servidumbre, puede hipotecar, anticretizar, dar en arrendamiento, en prenda, solo que es un propietario sujeto a una condición resolutoria. La condición es que el vendedor, el que le ha vendido, ejerza su facultad de rescatar la cosa. Algunos autores hablan de la llamada venta incierta, pero en rigor de verdad la venta es cierta, solo que la condición, si se materializa, va a retrotraer todo eso. Los efectos. Segundo. El segundo efecto es que si el vendedor no hace uso de la facultad en el tiempo acordado, normalmente es de 2 años el máximo plazo, pero podría ser menos, convencionalmente aceptado, y además fijado por las partes, la facultad de rescatar caduca. Caduca de forma automática. ¿Por qué razón? Porque obviamente es ese tiempo el establecido, y pasado ese tiempo, bueno, pues se tendrá de alguna manera que dar la seguridad jurídica que corresponde al comprador. La venta con pactos de rescate es aquella venta que aparentemente da una intranquilidad o inseguridad, pero definitivamente puede no darse, las circunstancias lo van a variar. La caducidad es la pérdida del derecho potestativo, y pasado ese tiempo, si es que no se lo ha ejercido ese derecho, va a caducar. Eso está claro. La venta de compactos de rescate empieza a regularse en nuestro Código Civil a partir del artículo 641. Y básicamente el plazo de caducidad está en el artículo 642, términos. El artículo 643 habla del carácter improrrogable y perentorio del término, y el artículo 644 de la caducidad del derecho de rescate. Escuchen esto: el derecho de rescate caduca si dentro del término fijado el vendedor no reembolsa al comprador el precio y los gastos hechos legítimamente para la venta y no le comunica su declaración de rescate con la protesta de desembolsarle otros gastos que se señalan en el artículo siguiente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ese pacto de rescate también es condicionado. No es libre, porque se pueden dar. Puede suceder obviamente que haya habido mejoras ordinarias y extraordinarias, hasta mejoras suntuarias. A no ser que esté contractualmente prohibido, habría que reconocerlas todas. El 643
45 habla de obligaciones de quien ejerce el derecho de rescate y el 646 efectos del rescate respecto a subadquirentes. Puede suceder que las partes hayan previsto la imposibilidad de enajenar el bien durante ese tiempo. Eso es lo más lógico. ¿Por qué? Porque si no, cuando se produzca la recuperación o el rescate, después en el lapso de los 2 años, por decirlo, puede suceder que terceros ya hayan adquirido, y estos terceros son de buena fe, razón por la cual va a dar lugar a un conflicto, un problema litigioso, y eso no es lo correcto. Otra es la venta con reserva de propiedad. Esta no es otra cosa que la venta a cuotas, en la que el comprador pasa a ser propietario de la cosa solo en el momento que paga la última cuota. La entrega de la cosa se da normalmente en el momento en que se compra, pero el comprador está haciendo una detentación, no es propietario, es un sujeto que posee por cuenta ajena. Tiene el corpus, pero no tiene el ánimos, y obviamente que no va a poder usucapir. El artículo 585 del Código Civil dice en el parágrafo primero: en la venta a cuotas con reserva de propiedad, el comprador adquiere la propiedad de la cosa pagando la última cuota, pero asume los riesgos a partir de la entrega. Segundo, en la venta de muebles no sujetos a registro, la reserva de propiedad es oponible a los acreedores del comprador, solo cuando resulta del documento con fecha cierta anterior al embargo. Y el tercero dice: cuando se resuelve el contrato por incumplimiento del comprador, el vendedor debe restituir las cuotas recibidas, pero tiene derecho a una compensación equitativa por el uso de la cosa más el resarcimiento del daño. Cuando se haya convenido en que las cuotas queden a beneficio del vendedor como indemnización, el juez, bajo las circunstancias, podría reducir la indemnización. Esto es muy importante de entenderlo, porque es lo que se da normalmente en esas extensísimas ventas de inmuebles, especialmente en el oriente, donde se dan a 5, 10, 7 años, y resulta que alguien no puede pagar. Y si no puede pagar, en el contrato está establecido que si no paga 3 cuotas se revierte todo y se pierde todo lo entregado. Eso no es correcto. Procesalmente hay que reclamarlo, procesalmente hay que pelearlo, porque no es correcto además. Los fundamentos son dos. Uno es la garantía para el vendedor. Si el comprador no paga la última cuota, este tiene derecho a la repetición. Por esa razón es que se puede quedar con la cosa. El vendedor puede pedir la restitución de lo entregado. Y por otro lado, también es oponible a terceros, pero debe estar inscrito en los registros públicos, si es inmueble o mueble sujeto a registro. Venta de cosa determinada en su género. Este tipo de contrato de compraventa no produce efectos reales, sino produce solamente obligaciones. Pero no solamente se puede vender cosas futuras, sino también derechos futuros. Lo que pasa es que mientras la cosa sea genérica, si el comprador asume el riesgo, igual está obligado a pagar aun cuando no reciba la cosa. Esto es diferente a la venta a prueba. La venta a prueba es un contrato que se perfecciona en el momento en que se le demuestra al comprador que la cosa cumple la función socioeconómica solicitada. De manera que en este tipo de contrato no depende de la voluntad del acreedor, sino depende de que esencialmente sea útil de forma social o socialmente, como se dice. Otra modalidad de la compraventa es la venta de cosas futuras.
No hay que confundir con la venta de cosas genéricas. Las genéricas existen, pero no están determinadas. En cambio, las cosas futuras en el momento del acto de la transferencia no existen, pero hay una gran posibilidad de que existan en un futuro cercano. Como la venta genera prestaciones de dar, uno de los requisitos de las prestaciones de dar es que la cosa exista. Si la cosa nunca llega a existir, obviamente que el contrato será nulo. La magnificencia del derecho civil nos permite vender cosa ajena, aquello que está terminantemente prohibido por la norma punitiva. El derecho civil lo permite, pero este no produce efectos reales, sino solamente efectos personales. El vendedor debe procurar que la cosa pase a manos del comprador. Si no sucede eso, la venta es resoluble. El artículo 595 en adelante nos da la idea de venta de cosa ajena. Primero, cuando se vende una cosa ajena, el vendedor queda obligado a procurar la adquisición de dicha cosa en favor del comprador. Segundo, el comprador pasa a ser propietario en el momento en que el vendedor adquiere la cosa del titular. El 596 habla de la resolución de la venta de cosa ajena. Definitivamente puede suceder y pasa muchas veces de que se tenga que resolver. Y el vendedor tendrá que correr con todos los gastos de reembolso, ¿no? Esto es cuando no consigue la aquiescencia del dueño de la cosa. Y se puede vender en el 597 cosa parcialmente ajena. Los artículos desde el 595 al 600 del Código Civil ilustrarán al respecto y es imperativo que el interesado lo lea. Contrato preliminar. Este contrato no crea efectos reales, sino simplemente efectos de carácter personal, porque se están fijando las bases para un futuro contrato. El contrato preliminar puede ser unilateral o bilateral, dependiendo si uno o ambos se han comprometido a la celebración del contrato de compraventa. Estos contratos preliminares, llamados en nuestro medio erróneamente preventas, son contratos que generalmente están allanando el camino para un contrato posterior. Contrato preliminar, perdón, ya lo hemos visto, en el contrato de opción o venta sometida a opción, o contrato opcional. Aquí se habla del optante vendedor y del optatario comprador, a un plazo no mayor de 2 años, donde se reserva para sí la facultad de adquirir para sí o para un tercero un determinado bien. Normalmente puede tranquilamente funcionar con respecto a bienes inmuebles, pero también se puede materializar con bienes muebles. El contrato consigo mismo es una particularidad que se da básicamente en todas las legislaciones y indica que la compraventa puede estar sometida a un mandato consigo mismo. Una persona es vendedor, oferente y puede hacer de oferente y aceptante, sin interés. Lo lógico y normal es que esto sea mucho más transparente, más cristalino y de alguna manera se pueda, no digo proscribir, pero por lo menos limitar seriamente este contrato consigo mismo, que puede ser fuente para una serie de incongruencias o actitudes reñidas con la moral. El artículo 471 del Código Civil les dará a ustedes la idea clara de su concepto. Otro, contrato por persona a nombrar. Este es un contrato por el cual un comprador puede valerse de un tercero, pero, es decir, este tercero compra por él,
pero este debe manifestar. Puede suceder que A está vendiendo algo y B que desea comprarlo, pero hay una relación inamistosa de A con B, razón por la cual se llama a C, B llama a C para que compre, indicando que está comprando para él, una vez que haya perfeccionado la compraventa. El artículo 472, contrato por persona a nombrar, dice: primero, al concluir el contrato puede una de las partes declarar que lo celebra a favor de otra persona, expresando a la vez que se reserva la facultad de revelar posteriormente el nombre de esta. Segundo, dentro del término de 3 días desde la celebración del contrato debe comunicarse a la otra parte el nombre de la persona a favor de quien se ha celebrado, acompañando el documento de su aceptación y el poder otorgado para representarla. Si vencido el plazo no se ha comunicado el nombre de la persona, el contrato producirá sus efectos solo entre los contratantes originales. Contrato de venta sujeta a arras o señas. Las arras o señas son la suma de dinero o bienes fungibles que entrega una de las partes, en este caso el comprador, para garantizarse la celebración del contrato o para poder retractar. Estas son de dos tipos. Primero tenemos a las arras penitenciales, que son aquellas facultades que se reservan las partes para poderse retractar, de tal manera que la única sanción en este caso es perder lo que se ha dado si el que se arrepiente es el que ha dado. Obviamente que sí, él tiene que ser así. O bien devolver el doble de lo que has recibido si el que se arrepiente es el que ha recibido. La otra modalidad de arras son las arras confirmatorias. Estas sirven para garantizar la efectividad de la celebración del contrato, y cualquiera de las partes podrá pedir el perfeccionamiento del contrato o demandar la resolución del contrato por incumplimiento imputable al incumplido, y en este caso el efecto es perder todo lo que se ha dado o bien devolver el doble de lo que se ha recibido. Ambas arras, las confirmatorias y las penitenciales, están desarrolladas en el Código Civil en el 537 y 538. Vamos ahora a los contratos con cláusula penal. Este es el pacto, acuerdo, convenio por el cual las partes convienen que el deudor pague una suma de dinero o entregue una cosa de cuerpo cierto y determinado, o realice una prestación para el caso de incumplimiento o de retardo culposo en el cumplimiento de la obligación. Puede suceder que los contratos, como se saben, son para cumplirlos. La parte que ha cumplido tiene todo el derecho de demandar la resolución por incumplimiento imputable al incumplido y pedir el pago de los daños y perjuicios. Y por esa razón es que actúa en ese sentido con la cláusula penal. ¿Por qué? Porque él ha cumplido, y si ha cumplido, ¿por qué no va a tener derecho a que el otro haga? El artículo 568 del Código Civil habla de resolución por incumplimiento y se aplica absolutamente claro en este caso. Y en este caso el artículo de la cláusula penal es el artículo 532 que se ha visto en la materia de obligaciones, y eso es importante conocerlo. Después viene la venta con cláusula de inalienabilidad. Esta venta es nula cuando el contrato no cumple con dos requisitos. Primero, cuando no está sometido a plazo o cuando el plazo es indeterminado. Y luego cuando no busca fines dignos de tutela jurídica. En ese caso no es que la cláusula de inalienabilidad haya invalidado el contrato,
Lo único que se hace es considerar como no válido, no puesta dicha cláusula de inalienabilidad. Otro es el pacto de no venta a un determinado sujeto. El comprador no puede vender a un sujeto determinado. ¿Por qué? Porque está determinado contractualmente. ¿Ah? No es que se restrinja su poder de disposición, se atente contra su jus habitante. Puede vender a cualquiera, pero no a determinada persona. Son modalidades y el vendedor al momento de venderle pudo haber impuesto eso, que no se le vende específicamente a su peor enemigo, a su enemigo mortal, y el comprador tiene todo el deber de respetarlo a lo que se ha comprometido. Otra es la venta con reserva de satisfacción o la llamada venta ad gustum. Hay cosas que por su naturaleza antes de ser adquiridas requieren ser degustadas. ¿Para qué? Para el comprador las acepta o las rechaza. Mientras el comprador no manifiesta su gusto, no las degusta él o a través de un tercero, no puede efectivizarse el contrato de compraventa. Vamos terminando con el venta con pacto de preferencia. Se parece mucho a la venta con pacto de rescate. Este es un contrato de venta de un bien inmueble o mueble sujeto a registro, donde el vendedor se reserva para sí la facultad, para que si el vendedor quiere vender, ahora es diferente, ya no hay un plazo. Esto es la facultad que se le da, que si el que ha comprado quiere volver a venderlo, él tenga la preferencia de comprar, siempre y cuando ofrezca las mismas condiciones que cualquier otro comprador. No puede tener condiciones más favorables que cualquier otro, porque eso ya sería poner condiciones al contrato que no corresponden o atacar el patrimonio del nuevo propietario. Con esto damos fin a la tercera parte del tema 14, compraventas, y pasamos de inmediato a la que sigue.